El arte nos observa, nos transforma, nos invita a mirar más allá de lo evidente. Hoy iniciamos un nuevo ciclo, una nueva oportunidad para sumergirnos en el universo de la creación. Me complace darles la bienvenida a Mirada de Artista, este espacio donde la sensibilidad y la expresión se encuentran para dar vida a nuestras emociones y pensamientos. Desde aquí, los invito a descubrir juntos el arte en todas sus formas, a reconocer su impacto, su historia y su poder para conectar almas. Mirada de Artista es más que un programa, es un encuentro, un diálogo, una celebración de aquello que nos hace humanos. Yo soy Hanley Paredes, ya te invito a descubrir esta nueva temporada de Mirada de Artista. Ya comenzamos. En el corazón de la escena cubana, Kilómetro Cero se alza como un espacio de búsqueda, de voces que emergen desde la profundidad de la realidad para transformarla en arte. Esta joven compañía no solo representa historias, sino que las desentraña, las cuestiona y las devuelve al público con la fuerza de la verdad teatral. Cada puesta en escena es un viaje sin retorno, un espejo que refleja lo que a veces preferimos no mirar. Con una dramaturgia que desafía convenciones y una estética que abraza lo esencial, Kilómetro Cero se convierte en un punto de partida para la reflexión, la emoción y el cambio. Aquí, el teatro es más que representación, es resistencia, es memoria, es un grito que se convierte en eco. El teatro es un territorio donde las voces se alzan, las emociones se confrontan y las verdades encuentran su reflejo. En cada obra, en cada palabra se teje una identidad propia, una historia que nace de la necesidad de contar lo que no siempre encuentra lugar en otros escenarios. Hoy nos complace y nos acompaña Liliana Lam, directora del grupo teatral Kilómetro Cero, una iniciativa que ha dejado huella desde ya en la escena cubana con su mirada comprometida y su lenguaje propio. Queremos explorar la esencia de este proyecto, entender su origen y su impulso que lo convirtió en una entidad independiente dentro del panorama teatral cubano. Mi amiga, mi confidente, mi directora, además, Liliana Lam, bienvenida a Mirada Artista. Un beso. Tan bello. Oye, la primera pregunta se impone. ¿Cómo y por qué surge la idea de la compañía teatral Kilómetro Cero? Bueno, muchas gracias por la invitación y como sabes, felices y entusiasmados del grupo con esta oportunidad. La idea surgió, bueno, luego de una exitosa temporada en Argos Teatro en octubre, noviembre de 2022. Terminó la temporada y el público aclamaba seguir con Kilómetro Cero. El público quería seguir viendo funciones de Kilómetro Cero, se quedaban muchísimas personas fuera que no podían ver la obra por la capacidad de la sala. Y entonces el grupo, nosotros que ya para ese momento éramos una gran familia teatral, como nos gusta decir, decidimos, yo planteé la idea y todo el mundo apoyó con mucha energía y con mucha testosterona sobre todo, sí. La idea de movernos al Bertolt Brecht. Y entonces estuvimos allí durante 3 meses, todos los domingos, haciendo funciones de Kilómetro Cero, desde enero hasta finales de marzo, principios de abril. Y ya en ese momento, sin darnos cuenta, creamos la compañía teatral, familia teatral, como preferimos decir, Kilómetro Cero. ¿Qué distingue a Kilómetro Cero de otras compañías? Ejemplo, de Argos Teatro, porque empezó siendo un subproyecto de esta agrupación. Bueno, yo creo que de Argos Teatro heredamos o intentamos hacer ese camino del realismo y de representar, de alejarnos de la representación y vivir realmente en el escenario. Pero si tuviera que hablar de alguna diferencia, te pudiera decir que Kilómetro Cero es un grupo comprometido con las temáticas sociales que en el contexto actual resulta extremadamente importante abordar, como son los derechos de la mujer, las nuevas masculinidades, la lucha contra el machismo, la defensa de la comunidad LGBTIQ+, o sea, una serie de, digamos, de temas que de pronto parece que son palabras, pero no son palabras que se traducen en personas, en vidas, en familias, en mucho sufrimiento de muchas comunidades que han sido muy vulnerables durante
los siglos de los siglos. Entonces, nuestro grupo ha abordado desde historias reales, partiendo desde Favés, que es previa, a Kilómetro Cero, que es la obra que está inspirada en el libro del doctor Julio César González Pajés, en la cual actúo, no soy la directora, el director es Alberto Corona, muchacho tranquilito. Sí. Y bueno, partiendo de esa investigación, yo creo que Favés nos fue dando como esa guía, esa ruta de continuar también partiendo de historias reales, porque como nos gusta decir también, la realidad siempre supera la ficción. Y si hay tantas personas que han vivido circunstancias complicadas, que les han tocado momentos injustos, los han rodeado circunstancias desafortunadas, ¿por qué no contar sus historias? Desde la humanidad y el respeto que merecen, para así lograr, ¿no?, aportar un grano de arena a que no se repitan o que al menos haya conciencia al respecto. El cuidado de los niños varones, que es uno de los temas importantes que trata la obra Kilómetro Cero, la libertad en la intimidad de una pareja, la deconstrucción de los roles masculinos y femeninos, roles impuestos por la sociedad, construcciones, porque no nacemos de una manera u otra, nos construimos por el camino. O sea, es un tema bien amplio que además es apasionante, porque el teatro y yo creo que las artes en general sí transforman, lo hemos vivido. Cuando hacemos funciones en diferentes comunidades, en diferentes provincias y aquí mismo en La Habana, y tenemos la oportunidad de tener en un panel de invitados expertos, como lo hemos hecho en Marianao, por ejemplo, con la doctora Norma Vasallo, que en paz descanse, el doctor Julio César González Pajés, el máster Emmanuel George, que apoyan desde sus investigaciones lo que estamos diciendo nosotros desde las artes. Es como una fusión maravillosa, porque luego el público que se queda a esos debates ha visto un espectáculo, ha visto un producto artístico que no solo lo hace reír, llorar, pasarla bien, sino que los hace reflexionar. Y luego es aterrizar todo esto con personas que lo han estudiado, pero que lo sacan de las aulas, de la academia, para decir, lo que queremos es que las personas verdaderamente se transformen de aquí. Y de aquí se sensibilicen, porque podemos tener muchos códigos de familia y podemos hacer todas las leyes que queramos, pero la transformación es de adentro hacia afuera. Entonces yo creo que eso, yo hablo cantidad, tú lo sabes. Tú lánzate. Yo creo que eso distingue al grupo Kilómetro Cero, tener esa conciencia y ese compromiso de la transformación social desde las artes y bueno, en particular desde el teatro. Lili, tu formación es actriz. ¿En qué momento te das cuenta que lo que más te gusta es estar frente a un grupo? Dirigir, dar tu visión sobre una obra, sobre un tema. Bueno, eso igual, la historia viene de años atrás, desde el Uber de Blanc, pero bueno, estuvo dormida por un tiempo, y para hacer el cuento un poquito más corto, diría yo, cuando Julio César, un día, que andábamos caminando por las rutas de Favés y todo esto, nos empieza a contar sobre el tema de las historias que él había conocido en su investigación del libro sobre la prostitución masculina en La Habana. Yo sentí como que yo tenía que contar esa historia desde el teatro. Ya lo habíamos sentido con Favés, y de hecho lo hicimos. Pero esto era como algo más actual, como algo que te golpea más la cara, que tú dices, pero ¿cómo es posible que eso esté ahí y nadie hable de eso? O sea, ¿cómo es posible que haya un libro y que no se publique? Entonces, bueno, quizás la obra de teatro encuentre otras vías para hacerse. Y yo creo que ese impulso de defender a personas que no han podido, que han tenido familias disfuncionales, que han tenido vidas maltratadas, en fin, cada cual con lo que le toca. Yo creo que eso me dio el impulso para crear el elenco de Kilómetro Cero, acompañada de Alberto, por supuesto, y a medida que se iban sumando los actores, porque bueno, el 98% son actores, sí, una sola actriz, yo creo que se iba creando como esa red de personas que les interesaba también decir algo, no solo desde los actores, desde el ego de soy actor y soy buen actor, sino también desde el ser humano. Entonces, desde su compromiso social. Exacto, desde su compromiso social. Entonces, para mí es maravilloso poder tener un grupo donde haya tantas personas que se implican en lo que están haciendo verdaderamente, desde el alma, desde la conciencia de la necesidad que hay de hacer algo más allá del arte por diversión o por entretenimiento.
Bueno, yo te propongo hacer una pequeña pausa porque hoy nuestro programa está repleto de invitados. Sí. Vamos a dar paso a unas imágenes sobre algunas de estas primeras obras y al regreso ya estoy sumando a 2 invitados más. ¿Quiénes son? Sorpresa. Adelante. Pausa, lo prometido es deuda. Se incorpora el doctor Julio César González Pajés, investigador, sociólogo, historiador, y el actor Alberto Corona. Cariño, un placer. Muchísimas gracias. Bienvenidos a Mirada Artista. Quiero comenzar con el doctor, que se ha nombrado bastante por Lili en nuestras primeras interrogantes. Julio, ¿en qué momento te incorporas a la familia de Kilómetro Cero y qué de especial le ves con respecto a otras compañías, a otras agrupaciones teatrales? Bueno, primero... Desde tu visión de historiador, de sociólogo. Nadie queda, después de hablar una primera vez con Lili, inmune, un huracán. Ella llegó con esa capacidad, como ustedes ven que está hablando, y me dijo, yo quiero llevar Favés al teatro. Y yo le dije, bueno, haz la obra, ¿entiendes? Porque escribí una investigación, pero para llevarla al teatro hay que hacer algo dramatúrgico. Y realmente cuando fue en plena pandemia de la COVID, cuando llegó con la obra que la leyó en mi casa, que fueron ellos dos, Liliana y Alberto, yo lloré, porque veía por primera vez a Enriqueta Favés. Yo estaba desde el año 93 escribiendo sobre ella, investigando, había hecho muchas cosas, pero físicamente nunca se me había presentado. Tomó cuerpo. Tomó cuerpo, y yo creo que sí, ella es, siempre le digo, Liliana Lan Favés, porque tiene mucho de esa personalidad transgresora, de no detenerse ante nada ni ante nadie. Y los dos juntos, ya si esto es un huracán, eso es un mega huracán ambos. Y yo creo que nadie queda sin entusiasmo de trabajar. A mí me han dado mucha vida. También tuve la posibilidad, muy pocas veces tenemos los investigadores sociales, de ver esta realidad en el teatro y que el público reaccione. Es algo tan especial que no te lo puedo describir, porque yo no vengo del mundo del teatro. Los investigadores siempre estamos solos en archivos, en bibliotecas. Y ya yo me he incorporado a esta guarapachanga, entre comillas, que realmente muchas veces las personas dicen, pero usted es el doctor, porque ya me involucro en todo, porque como bien ustedes dicen, y tú formas parte también, Harley, de este grupo, es un modo de vida. Yo creo que el teatro también te permite lo que no te permite el aula, que es que el actor se apropia de la personalidad de lo que tú investigaste y te reta preguntas. Yo hay veces que entrevistas que tenía, cuando las convierte en un personaje, hay más interrogantes que me inspiran a seguir. Yo creo que lo que le pasa al público nos pasa a todos. Exacto. Es decir, y creo que ante eso nadie puede reaccionar de una forma que no sea, pero esto está sucediendo y yo no lo sabía. O yo lo sabía y miré para el otro lado, ¿no? Entonces creo que ahí está el compromiso social. Es una obra que creo que puede servir para llevar a debate público cosas que las personas no quieren ver, pero que están sucediendo. Alberto, fuiste el director de la puesta en escena de Favés. ¿Qué te motivó llevar a escena esta historia, además del ímpetu? Fue ella. ¿Y cómo fue ese proceso de creación, Alberto? Bueno, yo verdaderamente nunca me planteé ser director. Yo soy actor y disfruto mucho estar arriba del escenario. Bueno, tú lo sabes, que me han censurado y me han dicho, porque yo le digo, son suertudos de estar ahí arriba cuando te he dirigido, a ti y a Roque. Pero de verdad yo disfruto mucho estar ahí arriba. Y nunca pensé dirigir una obra de teatro. Fue ella la que en medio de la pandemia me incentivó, vamos a escribir juntos, vamos a hacer esto es una historia maravillosa. Y ella empezó a escribir como 3 obras, 5, ¿no? Son 5 obras. 4, esta es la quinta. Exacto, la quinta fue, bueno, Favés al final. Y al final, bueno, ella estaba en la cama, recuerdo así, y yo entro al cuarto y le digo... La cama normal, tranquilita. Sí, tranquilita. La niña estaba chiquita, Elena, bueno, en fin. Y le digo, ¿tú sigues escribiendo?
dame acá, dale, vamos a hacerlo. Tú ponte a escribir que yo te voy diciendo. Y así fue. Nos pasamos varias noches en lo que dormíamos a las niñas, la comida, esto, lo otro. Y así arrancó la fantasía, el sueño, las ideas se despertaron y no parábamos de escribir hasta que justo el momento en que terminamos ya tenemos la obra. El primero que la tiene que escuchar es Julio y fue lo que hicimos, que él dijo. Se la leímos, le llevamos la obra a su casa y él terminó llorando. Fue un momento muy emotivo y que nos dijo, bueno, esto sí va a funcionar, esto puede ser posible. Y bueno, me tocaba a mí el rol de dirigir la obra porque ella tenía que actuarla. Ella es Favés. Y bueno, ahí por poco nos divorciamos, volvimos, tuvimos varios romances, volvimos a divorciarnos, nos tiramos los calderos, fue tremendo. Pero al final la obra salió y los resultados están ahí. Bueno, aún nos quedan invitados y muchos temas por compartir, pero yo les propongo hacer una pequeña pausa y ofrecerles a nuestros amigos televidentes las vías de comunicación para así como siempre tener este diálogo mucho más directo. Puedes escribirnos a nuestro correo postal, programa Mirada de Artista, Canal Educativo Calle P, entre 23 y Humboldt, código postal 10400 La Habana, Cuba. O si lo prefieres, a nuestra dirección electrónica, programa miradaartista@gmail.com. Y si gustas de las redes sociales, búscanos en Facebook, en Telegram y en Instagram con el perfil Mirada de Artista. Te estaremos esperando. Después de la pausa se nos incorporan dos actores del elenco de la obra teatral Kilómetro Cero, que dirige Liliana Lam. Se trata de Fran Andrés Mora, bienvenido, y Pedro Rojas, Peter. Para los amigos. Para los amigos. Lili, ¿cómo fue el proceso de creación, de investigación, de acercamiento a Kilómetro Cero? ¿El de verdad o el de...? El de verdad, el de verdad. Mira, yo creo que fue un proceso maravilloso, donde pudimos descubrirnos como seres humanos, independientemente de como artistas, como actores, directora, creadores. Yo creo que lo más importante de todo fue encontrar esa riqueza humana que tenemos todos los integrantes del Grupo Kilómetro Cero, que somos maravillosas personas. Y yo creo que esa es la base para poder ser artista. Y en ese reconocimiento se crearon disímiles situaciones, algunas más simpáticas, otras más feas, pero fue un proceso genial. Todos actores muy talentosos, algunos con una carrera más larga, otros que empezaban, pero con mucho deseo de ayudarse, de darse sugerencias, con mucho deseo de respetarme a mí también, porque si no, a que hubiera terminado malo. Y eso es lo que sale en el escenario. Yo creo que por eso la obra también tiene el impacto que tiene, porque no solo están los personajes y las caracterizaciones, sino que está la verdad de ellos como artistas que quieren decir algo con sinceridad, con verdad, con bomba, como nos gusta decir. Y eso vino desde el proceso de los ensayos y fue creciendo, y hoy por hoy somos una bonita manada. Fran, habla un poco sobre tu personaje Clara. ¿Cómo lo concebiste? Un personaje muy difícil porque interpretas una trans. ¿Cómo fue ese proceso de acercamiento a esa personalidad? A ver, en realidad, dentro de la investigación que nosotros teníamos, había más concentración en la prostitución masculina, pero no tanto en las mujeres trans, ¿no? Creo que Clara fue creado por Liliana para un poco calzar un poco el divertimento y otras historias que pudieran quedarse por fuera y se resumieron en el personaje de Clara. Eso cuando me lo propuso, yo recuerdo que ella me pasa el guión y yo le pasé un audio y le dije, hermana, ¿de esta te salvas o te hundes? Sí, así mismo fue. Porque yo no concebía que era una historia tan complicada y que yo desde que empecé a leer el monólogo de Clara y tal, o sea, me dio mucho sentimiento porque uno no está acostumbrado a este tipo de experiencias y todo el proceso que pasamos. Entonces yo, después que creé el personaje, desde nosotros, desde Liliana y yo,
proponiendo cómo podía ser el personaje. Entonces fue cuando empecé a ver a mujeres trans, no antes. Buscando quizás que alguna de esas mujeres trans se acercara a la historia de Clara, pero bueno, no tuve la suerte, o sí tuve la suerte, ¿no? Porque la historia de Clara es bien pesada y bien complicada y bien triste, es dura. Pero yo creo que lo que hice fue sacar el lado femenino que cada uno tiene. Yo creo que cada uno tiene un lado masculino y un lado femenino. Y eso fue lo que hice, o sea, plantarlo en escena con un par de tacones y que Liliana, con ese aura y ese carisma y ese buen hacer que tiene a la hora de dirigir, concentrarme en los momentos donde sabía que yo podía dar lo mejor de mí y lo mejor para el público, para que se llevara el mensaje y se llevara esa experiencia que ha sido Clara para Kilómetro Cero. Pedro Rojas, además de actor, eres músico y eres el autor de muchas de las composiciones que acompañan las obras de Kilómetro Cero. Háblame primeramente sobre esa faceta tuya como músico y cómo te acercas al grupo, cómo es tu proceso de creación, de formación, de composición de las músicas que acompañan el repertorio del grupo. Bueno, yo estudié, antes de estudiar actuación en la ENA, estudié piano básico y nunca, a pesar de que cambié de carrera, se pudiera decir, ¿no? Porque cambié de piano hacia teatro, nunca me separé totalmente de ese mundo y siempre me mantuve como estudiando, tocando piano, con curiosidad, y empecé como a producir música, como se dice, con una laptop y un par de audífonos en mi casa. Y entonces, a partir de ese momento, me llegan, por mi relación con el teatro, me empiezan a llegar como ciertas propuestas de crear bandas sonoras y de trabajar en esto. A Kilómetro Cero llego por Carlos, por el personaje de la obra Kilómetro Cero, que bueno, Lili, en cuanto me mandó el texto, mi primera reacción fue que yo eso no lo podía hacer. Yo le dije, yo esto creo que no lo puedo hacer, Lili, porque esto está demasiado fuerte. Yo soy un actor que estoy joven, que estoy aprendiendo muchas cosas. Me parecía como un personaje que tenía que hacerle un actor de 30 años de experiencia. Entonces, a partir de ahí empezamos con el proceso de creación, el trabajo de mesa, que fue hermoso, que fueron en un inicio 15 días que íbamos a estar, pero al final el trabajo de mesa se alargó a lo largo del montaje, porque siempre estuvimos como yendo a estos lugares donde estaban estos muchachos, conversando con ellos. Julio también, que siempre iba cada 3, 4 ensayos. Julio iba y entonces nos enseñaba material o nos hablaba de sus experiencias. Y así poco a poco fue surgiendo Kilómetro Cero. Y bueno, un día como que empezamos a conversar porque no nos conocíamos, primera vez que trabajaba con la mayoría de todos, y entonces me dicen, no, y sabemos que estudiaste piano, no sé qué, no sé cuánto hay. Y a partir de ahí me empiezan a proponer como crear las bandas sonoras. De hecho, soy el compositor de la banda sonora de Kilómetro Cero, que es mi primer trabajo en el grupo. Y bueno, parece que les gustó o algo. Y entonces a partir de ahí ya he estado presente en casi todos los montajes. Los procesos de creación de la música es igual que la creación de un personaje. Se hace un trabajo de mesa, se habla entre el director, yo como músico, también como tengo mi experiencia como actor, pues a partir de ahí también creamos y nada, se crea poco a poco. Yo le voy mandando, a veces me dicen, no, esto no me gusta, esto no me hace volar, esto no me emociona. Y entonces ahí voy yo a fajarme conmigo, a ver, bueno, tengo que buscar qué le hace volar. Yo digo que hacer música para el teatro, y creo que para todos, es picar piedra, yo le llamo así, que es que tú creas hasta que encuentras el diamante. Lili, voy a aprovechar bien rapidito que los tengo a ellos dos acá para que me hables entonces de los dos textos que surgieron a partir de Kilómetro Cero, Clara y Carlos, que Carlos no es la vida de Carlos de Kilómetro Cero, sino es otro Carlos, pero háblame rapidito sobre eso. Bueno, Clara surgió de la necesidad de seguir con la vida de Clara por el impacto social que tuvo el personaje de Clara en Kilómetro Cero y por la admiración tan grande que yo siento por Fran, que creo que es un grandísimo actor. Y que se lo merecía Clara y Fran también. Entonces, Clara tiene su monólogo acompañado de Chiqui, que toca el piano, que es su amiga trans, que tiene un canal de YouTube, y ahí tienen la posibilidad de tener su propia plataforma para defender los derechos de su comunidad y de los seres humanos en sentido general. Entonces, por eso la obra Clara, para que Clara tuviera ese escenario de ella. O sea, muy merecido y muy ganado. ¿Y en el caso de Carlos?
El caso de Carlos es que yo tengo mis inquietudes con los hombres, quiero decir, con las investigaciones hacia los hombres. Es como Eso suena un poco. sí, un poco raro. No, ¿Por qué me acaricia? no, pues para que la gente vea que no hay una cosa rara ni nada. Está marcando el territorio. No, lo que pasa es que el tema del feminismo ha ido ganando mucho terreno y yo me considero una feminista, pero creo que a los hombres hay que dedicarles más que una mirada, hay que dedicarles investigaciones y hay que entender por qué son como son, por qué llegan a lo que llegan, ya sea violencia, ya sea el quedarse con tantas cosas por dentro que incluso los lleva hasta el suicidio. Entonces, la obra de Carlos, también un poco la raíz viene de también esa admiración que yo siento por Peter y ese cariño inmenso que siento por él y el gran actor que es también, y que se ganó que Carlos tuviera una obra. Lo que pasa es que, a diferencia de Clara, este Carlos no es el Carlos de Kilómetro Cero, es otro Carlos que mezcla el Carlos de Kilómetro Cero con la vida de Peter, o sea, con lo que yo conozco de él, y con otras inquietudes que yo tengo como creadora para decirle al público, ojo con esto, vamos a darle una mirada y una atención a los hombres que lo necesitan, y yo creo que así podremos ser un mejor equipo, mujeres y hombres. No se trata de atacarnos, se trata de unirnos. Entonces, por eso la obra de Carlos, tienen que ir a verla, no se ponga, igual que Clara, para que entiendan de qué va, pero bueno, son como dos personas, seres humanos que defienden, cada cual a su manera, temas importantes que yo creo que la humanidad necesita cada vez más, cada vez con más desesperación, aunque muchas veces no se diga o se ignora. El tiempo es implacable y ya no nos queda para más. Quedan muchas cosas pendientes por conocer sobre Kilómetro Cero. Por eso la invitación ya está hecha para un próximo encuentro. Los espero la próxima semana para juntos seguir dialogando de arte y cultura en una nueva mirada de artista. Yo soy Hanley Paredes y te estaré esperando. Chao.